Muy buenas noches, bienvenidos a este webinar Hablemos de Educación Sexual, realizado como parte de los festejos por los 25 años de la UTIC y en conmemoración al mes del psicólogo. Saludamos muy especialmente a todos los que están conectados a esta transmisión, directivos, funcionarios, estudiantes, docentes de la UTIC y de universidades colegas. Este evento es organizado por el Decanato de Ciencias de la Salud y la Dirección de Carrera de Psicología. Y justamente para dar inicio oficial a este encuentro queremos convocar a la directora de la carrera de Psicología, la licenciada Melba Gómez, para poder darnos las palabras de bienvenida. Buenas noches, licenciada, adelante, la escuchamos. Buenas noches a todos, buenas noches al señor rector, a nuestra invitada especial, la magíster Carmen Cavero, que nos acompaña desde el Perú, a todos los compañeros que están aquí en la sala y a los que nos están viendo por la transmisión del Facebook. En primer lugar, agradecerle a todos quienes nos acompañaron en este mes de la psicología. Terminamos hoy con este webinar los 4 encuentros que desarrollamos a lo largo de este mes. Y bueno, hoy nos convoca un tema bastante interesante que es el de educación sexual integral. Y nada mejor que la presencia virtual de Carmen, que es consultora internacional y que ha trabajado bastante en estos temas. Ella nos va a desarrollar, contar, explicar, compartir todo lo que tiene que ver con esta dimensión tan importante del ser humano y que se desarrolla desde el momento en que nacemos hasta el último día de nuestras vidas. Entonces creo que es algo que tenemos que hablarlo. Todavía hay mucho tabú en nuestra sociedad en el tema de educación sexual. Y bueno, nosotros como psicólogos, personas que trabajan la salud mental, tenemos ese compromiso de trabajar, de formar, de informar, de educar en el tema de educación sexual a todas las personas. Entonces, creo que es fundamental este tipo de temas en nuestra formación. Entonces, agradecerte, Carmen, por tu presencia en esta noche. Y bueno, también quiero aprovechar y contarles que hoy en la carrera de psicología estamos de fiesta, estamos con mucha alegría porque hemos recibido el informe del CONES que nos habilitaron la maestría en logoterapia. Entonces, desde hoy, desde la carrera de psicología, ya contamos con un posgrado y próximamente vamos a estar lanzando también para invitarle a todos nuestros egresados, docentes y todas las personas que estén interesadas en esta corriente psicológica. Entonces, agradecerles a todos, felicitarles a todos los psicólogos y alumnos de la carrera de psicología en este mes. Y bueno, dejo éxitos a la profesora Carmen. Buenas noches a todos. Muchas gracias, licenciada Melba Gómez, la directora de la carrera de Psicología de la UTIC. Y a continuación queremos ceder la palabra a nuestra máxima autoridad, que está también acá acompañándonos en este evento, al profesor doctor Hugo Ferreira, rector de la UTIC. Buenas noches a todos los participantes, a la disertante de hoy, magíster Carmen Cavero, una docente peruana que nos está acompañando, licenciada Melba, su equipo de psicología que nos está acompañando, y a todos los invitados y los que están presentes. Realmente es un tema muy interesante, relevante. Estuvimos conversando ya con la profesora. Son temas normalmente tabú en nuestra sociedad. No queremos hablar de la sexualidad por toda una cultura ancestral que nos cuesta superarlo, ¿verdad? Creo que lo mejor es traerlo al tapete y conversar sobre este tema de manera que ir aprendiendo a saber manejar la sexualidad humana, a disfrutar mejor de nuestro
nuestro cuerpo, de nuestra personalidad. Y bueno, la vida humana es sexual, así que es importante que nosotros nos conozcamos cada vez más. Y tiene mucha relación también todo esto con el papel que ocupa actualmente tanto el hombre como la mujer y la sociedad actual, que es una sociedad totalmente diferente y en proceso también de nuevas transformaciones frente a sociedades tradicionales, ¿verdad? Esperamos aprender mucho de la Máster Carmen y bueno, ojalá que todos de alguna manera reflexionemos y podamos sacar provecho de este encuentro que espero sea muy interesante para todos. Muchas gracias y éxito a la Máster Carmen Cavero. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Sí, disculpe, profesora. Ya vamos a presentarla, pero antes de presentarla quiero indicar que los que están participando pueden enviar consultas también en los comentarios que estaremos leyendo también al finalizar la ponencia para que la profesora Carmen pueda también contestar estas consultas. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestra conferencista y a cederle ya la palabra para la disertación. Como estábamos comentando, el webinar Hablemos de Sexualidad a cargo de la Magíster Carmen Cavero. Ella es licenciada en Psicología con estudio de maestría en Psicología Clínica y de la Salud, estudios de posgrado en Gobernabilidad y Políticas Públicas, posgrado en Salud del Adolescente con mención en Salud Reproductiva, con experiencia en programas de prevención de consumo de drogas, educación sexual y programas orientados a fortalecer la integración de las familias. Experiencia en diseño y gestión de programas y proyectos sociales en prevención integral para instituciones públicas, cooperación internacional en instituciones de sociedad civil organizadas y empresas de responsabilidad social. Entonces, muy buenas noches, bienvenida profesora Carmen Cavero desde el Perú. Adelante con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a la UTIC por este espacio. Quiero saludar de manera especial a todos los que me acompañan el día de hoy, especialmente al doctor Ferreira, decano rector de la universidad, a la licenciada Melba Gómez, directora de la Facultad de Psicología, y a todos los que en este momento se han conectado para tener un encuentro y un espacio para conversar sobre la educación sexual integral. Entonces, no queda otra sino poder empezar este conversatorio que espero esté a las expectativas y responder aquellas preguntas que ustedes tienen. Siempre hablar del tema de sexualidad nos genera muchas inquietudes, muchas interrogantes. Conversábamos ya previamente con el doctor Ferreira y hablábamos de lo que significa hablar de sexualidad en Asunción, en Paraguay, ¿no? En la cultura en la que nos encontramos. Entonces, a veces no es tan sencillo, pero sin embargo es muy importante. Entonces, cuando yo quiero comentarles, cuando empecé a tratar de elaborar qué podía compartir con ustedes, y creo que algo que tuve que pensar fue, el primero, analizar cuál es el contexto de la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes en Paraguay, ¿no? Entonces aquí les traigo inicialmente un pequeño y breve, digamos, diagnóstico de lo que yo he podido encontrar acerca de este tema. ¿Por qué es importante conversar sobre la situación de los adolescentes? Porque en función a la situación es que la educación sexual juega un papel importante, ¿no? Vamos a irlo viendo en el transcurso del desarrollo de la presentación. Entonces, cuando investigamos sobre la situación de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, encontramos que, digamos, en Paraguay es un país
de casi 7 millones de habitantes, donde de estos 2 millones de ellos son adolescentes y jóvenes. ¿Qué sucede en el tema de la salud sexual y reproductiva? Hablamos que de cada 4 muertes maternas, una es de una niña o una de adolescente entre 10 a 18 años. ¿Qué ha ocurrido en estos tiempos de pandemia? La pandemia, si bien es cierto, nos ha hecho que estemos en una etapa de confinamiento, ¿no? Donde estamos todos en casa, y esta pandemia lo que nos ha demostrado es que los niños y niñas y adolescentes, pese a que el hogar debiera ser el lugar de protección, no siempre ocurre esto. Entonces, de acuerdo a la fuente del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, el MINAM, nos dice que 4.754 denuncias existentes sobre niños y niñas y adolescentes, de las cuales 1.438 corresponden a maltrato y 327 corresponden a abuso sexual. Esto simplemente en el año 2020. Entonces, esto también lo hemos encontrado en el Observatorio Educativo Ciudadano. Entonces, creo que nos llama la atención esto que estamos encontrando. Asimismo, también existen denuncias, ¿no? Y no solamente por abandono, sino también se han encontrado algunos casos de explotación sexual. Asimismo, encontramos que 282 niñas de 10 a 14 años ya son madres. O sea, estamos viendo que la situación cada vez se torna más difícil, porque la edad promedio, bueno, en mi país es más o menos de 13 años. Aquí estamos encontrando niños ya que son madres a los 10 años, o sea, que ni siquiera llegan a ser adolescentes tempranas. Entonces, esta es una situación que nos debería llamar la atención. Sin embargo, cuando revisamos un poco también acerca de las políticas existentes en Paraguay sobre el tema, encontramos que sí, si bien es cierto, existe un Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que culminó en el 2018. Yo imagino que los planes, de políticas públicas, siempre lo que sucede es que luego que culmina su periodo, se desarrolla un proceso de evaluación y se redefinen algunos objetivos. Y yo imagino que deben estar en ese momento. Y el lineamiento número 6 justamente nos habla de la elaboración y la implementación de la educación sexual integral. Entonces, sí es importante, o sea, en Asunción, en Paraguay, existe políticas públicas en torno al tema y que deberíamos trabajarlas. Pero sin embargo, a pesar de que a veces tenemos políticas públicas que estamos trabajando en los sectores correspondientes, como son educación, salud, en alianza estratégica dentro de las escuelas, todavía, ¿qué es lo que encontramos, digamos, en el cotidiano? ¿Qué es lo que encontramos en nuestras escuelas, en la comunidad? Todavía encontramos de que los niños, ¿no?, reciben, o los niños, niñas y adolescentes reciben mensajes todavía contradictorios o a veces confusos, ¿no?, sobre su sexualidad. Hablar con los padres, ¿no?, a veces y maestros, no necesariamente genera un sentimiento de seguridad, no solamente permite que el padre pueda tener una conversación abierta con su hijo y de acuerdo a la edad, obviamente, pueda hablar sobre estos temas. Con respecto a las leyes, a veces existen leyes, normas que desalientan el tema de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, para que ellos puedan vivir una sexualidad sana, responsable, con valores, ¿no?, con una toma de decisiones responsable. Entonces, ¿qué otra cosa también encontramos? Encontramos que toda esta situación hace que también
en los hogares todavía exista, ¿no? Digamos, hogares donde la educación, ¿no? Todavía no se puede dar de una manera adecuada. No hay todavía, vemos que en muchas familias todavía existe el patriarcado, todavía existe una cultura machista y en muchos casos somos las mujeres las que perpetuamos, ¿no? Por ejemplo, el machismo, ¿no? Porque existe dentro de la dinámica familiar una diferenciación en el trato hacia la niña, hacia el niño, ¿no? Entonces, estas formas de crianza que no son igualitarias y que no permiten una crianza equitativa hace que estas situaciones que pueden ser de desigualdad continúen y esta situación de machismo todavía también se perpetúe en nuestras familias, ¿no? Y luego de ello, ¿qué podemos ver también, no? Entonces, debido a todas estas situaciones en las que están expuestos nuestros niños, niñas y adolescentes, ya hemos visto no solamente el tema de maltrato, no solo el tema de abuso, y esto se produce en diferentes escenarios, ¿no? No solo es el hogar, es la escuela, es la comunidad, es la calle, es en cualquier situación, ¿no? Pero también a esto le sumamos el tema de los embarazos no deseados, ¿no? El tema de los embarazos no deseados, el tema de del VIH, el tema de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y muchas otras cosas más que se agregan a este tipo de conductas. ¿Qué proponemos a partir de ello? A partir de este contexto en el cual las niñas, los niños y adolescentes se tornan vulnerables, ¿no? Entonces, frente a estas situaciones, la ESI, ¿qué nos plantea? La ESI nos plantea una propuesta educativa, ¿no? Clave para mejorar la salud sexual y reproductiva de las adolescentes, pero también para garantizar una adolescencia sana, una adolescencia responsable, ¿no? Una adolescencia placentera, una adolescencia donde las y los adolescentes sean capaces de expresar sus sentimientos, sean capaces de mostrar sus actitudes, de relacionarse de una manera respetuosa, con valores y acorde también a su edad. Asimismo, también la educación sexual integral, ¿no? Se basa en un enfoque, como su mismo nombre lo dice, integral, ¿no? Y se sustenta en las dimensiones socioculturales, biológicas, psicológicas, así como la ética de la sexualidad. Entonces, verán ustedes que hablar de la educación sexual integral va más allá que de hablar solamente de aspectos relacionados a la salud sexual y reproductiva. Va más allá, hablamos de valores. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Trabajar con nuestros adolescentes para fortalecer sus factores protectores. Lo que normalmente trabajamos dentro de las estrategias de educación sexual se plantea trabajar las habilidades sociales, trabajar, digamos, la autoestima, ¿no? ¿Por qué la autoestima? Porque la autoestima permite, ¿no? Que el niño, la niña y el adolescente logre tener una buena autoestima, ¿no? Sea capaz de quererse y de cuidar su cuerpo, de cuidar su entorno, de cuidar sus relaciones, ¿no? Así también proponemos trabajar el desarrollo o fortalecimiento de la comunicación asertiva, ¿no? Donde todo niño puede responder de una manera sana, responsable y además siendo asertivo, o sea, sabiendo o pudiendo decir sí o no en el momento adecuado, en el momento oportuno y respetando sus derechos y los de los demás. También la toma de decisiones, ¿no? Porque, digamos, la toma de decisiones es sumamente importante en situaciones donde el adolescente puede sufrir un riesgo frente a su salud. Entonces, tomar decisiones responsables
tiene que ver con esto, ¿no? Pero para ello hay toda una lógica de una metodología para enseñar a cómo una adolescente puede tomar una decisión y que esa decisión sea responsable, ¿no? Identificando el problema, ¿no? Generando, digamos, alternativas de solución, evaluando estas alternativas de solución y también los pros y los contras, y luego de la toma de decisiones, ¿no? Mirar y evaluar si la decisión tomada fue buena, fue oportuna, fue adecuada para él. Entonces, todas estas habilidades sociales y muchas otras más, digamos, con el tema de valores, son importantes en un enfoque de educación sexual integral. Asimismo, cuando hablamos de la educación sexual integral, estamos hablando de que la educación sexual integral se brinda en las escuelas, ¿no? Y parte de políticas nacionales, ¿no? Un poco les puedo hacer referencia a nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en el Perú nosotros tenemos un Plan Nacional de Educación Sexual, tenemos ya incorporado, ¿no? En la currícula, en el diseño curricular nacional, ¿no? Todo lo que es la educación sexual integral en las diferentes áreas, en las diferentes competencias, ¿no? Dentro de la educación. En nuestro país, por ejemplo, nosotros iniciamos el trabajo de la educación sexual en el año 1996. Tuvimos muchas dificultades para la implementación, ¿no? Funcionó primero como un piloto, ¿no? Sobre todo, a veces hemos tenido algunas dificultades con la iglesia, ¿no? Pero creo que al final, después de muchos años de trabajo, la educación sexual ahora en nuestro país se viene desarrollando de una manera permanente, de una manera secuencial, ¿no? Y nos basamos también en las recomendaciones, por ejemplo, de UNESCO, que tiene información muy valiosa relacionada a la educación sexual, la implementación de programas de educación sexual integral basados en evidencias, ¿no? Porque ellos han hecho muchos estudios, ¿no? Rigurosos, donde nos pueden brindar información de los beneficios que tiene desarrollar e implementar en el sector educación, ¿no? Y generalmente se hace de manera articulada, porque el tema de la salud, el tema de la salud no es un tema solamente, digamos, que lo tenga que trabajar un ministerio. Aquí en nuestro país nosotros trabajamos de manera coordinada con el sector salud, con el sector, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Y trabajamos también, por ejemplo, con la Policía Nacional, trabajamos con muchas instituciones que puedan salvaguardar el trabajo que nosotros venimos desarrollando, ¿no? Entonces, esto, como yo les comentaba, es un proceso que se basa en una enseñanza a través del currículum, ¿no? Y que aborda aspectos no solamente de conocimiento, o sea, no solamente cognitivos, sino aspectos también emocionales, físicos y sociales sobre la sexualidad, porque la sexualidad abarca muchos aspectos de nosotros, ¿no? También lo que busca la educación sexual integral, ¿no? Como les decía, es que las y los adolescentes puedan tener una adolescencia saludable, ¿no? Sin riesgos en su vida y haciendo también respetar sus derechos a lo largo de su vida. Entonces, cuando hablamos de una educación sexual integral basada en la educación y con un enfoque de género, con un enfoque inclusivo y sobre todo basado en los derechos humanos, hablamos más allá de una educación sexual integral que hable solamente de aspectos de reproducción, de riesgos y enfermedad. Busca más bien que los adolescentes vivan una sexualidad basada en el respeto, en vínculos de afecto, en igualdad, ¿no? Que tengan la posibilidad de expresar sus sentimientos, ¿no? Tomando en cuenta, ¿no? O basado en valores y de acuerdo al contexto cultural
¿no? Sin discriminación y en el marco de los derechos humanos. Asimismo, también la ESI proporciona información de los enfoques para prevenir el embarazo adolescente, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual y el VIH, ¿no? Entonces, lo que se promueve es que ellos tengan el derecho a elegir, ¿no? Pero también tengan el derecho a cuidarse, a protegerse, ¿no? Y esta educación sexual se trabaja, ¿no? Se desarrolla en el marco también de la elección que incluya también el derecho a la abstinencia, ¿no? O sea, puede que hayan adolescentes que se hayan iniciado sexualmente, pero lo que se busca con la educación sexual integral es retrasar el inicio de las relaciones sexuales, ¿no? Postergar, ¿no? Porque todavía los adolescentes no están preparados para asumir, ¿no? Una consecuencia de una relación sexual que no haya sido de manera responsable. También utiliza la educación sexual un enfoque centrado en el estudiante. ¿Por qué decimos centrado en el estudiante? Porque el aprendizaje se basa en el conocimiento, de que el estudiante posee saberes, posee ya toda una experiencia, un bagaje porque es algo de él, ¿no? Entonces, los alumnos van construyendo conocimientos sobre la base de ellos mismos y en relación a la interacción con el entorno. Pero también es importante identificar que las instituciones educativas, que los entornos educativos desempeñan un papel fundamental en la implementación de la educación sexual integral. Son lugares estratégicos, ¿no? Porque por ejemplo, a través de la escuela, nosotros podemos desarrollar en nuestro país, desde la experiencia que tenemos, por ejemplo, desarrollamos la educación sexual integral a través de la hora de tutoría, ¿no? A través de una programación, ¿no? Que cada tutor tiene para ir seleccionando temas acordes a la edad, ¿no? Digamos, en primaria, la currícula o los temas, los contenidos que se desarrollan de educación sexual integral son definidos identificando las edades y los momentos de acuerdo al grado en el que se encuentra. Igual en secundaria, ¿no? Y asimismo también trabajamos también, por ejemplo, programas de salud sexual y reproductiva, ¿no? Ya dirigidos a universitarios. Entonces, es importante tener en cuenta aquí, para poder implementar un programa de educación sexual integral, no solamente hace falta tenerlo ya como parte de las políticas públicas del sector, no solamente tener un plan, ¿no? Sino una programación curricular. También es importante fortalecer las capacidades, ¿no? de toda la comunidad educativa. Y cuando estoy hablando de la comunidad educativa, nos estamos refiriendo a los directores, ¿no? Hay que sensibilizarlos, deben conocer, también a los profesores, a los docentes, a los tutores también, y también a los niños, porque también hemos utilizado la estrategia de pares, ¿no? Que es una estrategia que ha demostrado eficiencia en el trabajo de la educación sexual integral, ¿no? Asimismo, también trabajar con los padres de familia, por eso decíamos que la educación sexual es integral. Trabajamos con todos los actores, y no solamente al interior de la escuela. Hay que recordar que tenemos un número importante de niños, niñas y adolescentes que a veces no acuden a las escuelas, ¿no? Por diferentes razones, por diferentes motivos, ¿no? Entonces, también podemos llevar la educación sexual fuera del entorno escolar. Podemos hacer educación sexual en la comunidad, ¿no? Entonces, eso es lo importante que debemos considerar respecto a la educación sexual. La podemos impartir en diferentes escenarios. Les comentaba al inicio que UNESCO tiene un documento muy interesante, ha hecho un estudio, ¿no? De muchos años de trabajo riguroso, donde ha podido identificar
cuáles son los hallazgos y cuáles son las evidencias de este trabajo de programas de educación sexual que se han venido desarrollando y que han tenido una rigurosidad en su implementación. Cuando digo rigurosidad en la implementación, me refiero a que han tenido una línea de base al iniciar, han hecho procesos de monitoreo del programa, han hecho procesos de evaluación, ¿no? Tanto intermedios, ¿no? Como finales y también de impacto. ¿Y cuáles son los hallazgos que se han encontrado? La educación sexual dentro o fuera de las instituciones educativas no aumenta la actividad sexual, ni los comportamientos sexuales de riesgo, ni las tasas de infección por el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Los programas que combinan el enfoque de postergación de la actividad sexual con contenido de información para la protección son mucho más eficaces, ¿no? Entonces, otro tema también es que los programas que tienen efectos a largo plazo son aquellos que incluyen conocimientos, que incluyen actitudes dentro del desarrollo del programa y que también vienen trabajando el tema de valores. Y así como también se han preocupado en incorporar el enfoque no solamente de derechos, sino también el enfoque de género y trabajar una propuesta inclusiva. ¿Por qué? Otra vez les traigo a colación un poco la experiencia desde nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, materiales educativos para trabajar educación sexual integral. El profesor aquí, antes de poder desarrollar el programa, ha sido capacitado, tiene su material, ¿no? Guías metodológicas, pero ¿qué ha pasado? Con el tiempo también nosotros nos hemos dado cuenta que si bien es cierto, nosotros somos un país que tiene muy diverso, entonces que tiene diferentes regiones y que acuérdense que la sexualidad tiene que ver con nuestro contexto sociocultural. Entonces también lo que se han hecho es adaptar los materiales educativos para las diversas regiones. ¿Qué quiero decir? Para la zona de la costa tenemos materiales acordes a nuestra cultura, para la zona de la sierra, que es una zona distinta, ¿no? Entonces se han hecho adecuaciones para la zona de la sierra y también nosotros tenemos selva. Entonces también se ha hecho una adecuación para la zona de la selva, tomando en cuenta, ¿no?, las características propias de la región, las culturas, las costumbres, ¿no? Y el desarrollo también de los adolescentes. Entonces, esto también consideramos que es muy importante. Otro de los hallazgos que se han identificado es que los programas de educación sexual integral que han incorporado el enfoque de género han sido mucho más eficaces que otros programas de educación sexual que se han brindado con un enfoque más centrado de repente en la educación, un enfoque más centrado en, digamos, la parte cognitiva, etcétera, ¿no? A partir de todo este recorrido, de todas estas experiencias que se vienen desarrollando a nivel de la región, ¿no?, ¿qué necesitamos y qué nos deberíamos plantear al futuro, ¿no? Al futuro lo que deberíamos plantearnos es contribuir a la salud, no solamente a la salud, sino también, digamos, a todo este cambio que incluye, ¿no?, un cambio un poco de pensamiento en nosotros mismos, porque trabajar el tema de educación sexual, ¿no?, implica primero trabajar con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno de nosotros como personas hemos vivido o vivimos nuestra sexualidad de una manera, ¿no? Entonces tenemos que trabajar sobre ello. ¿Por qué? Igual, ¿qué experiencias nosotros hemos conocido un poco más de cerca? Que no todos hemos vivido una sexualidad sin riesgos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos encontrado que cuando trabajamos el tema, cuando íbamos a capacitar a las regiones en su país,
encontrábamos profesores un poco reacios a trabajar. Y cuando indagábamos un poco más, ¿no?, sobre ellos, nos encontrábamos que algunas profesoras habían sido víctimas de violencia, ¿no? Habrían sido, o vienen, por ejemplo, de hogares donde son muy, muy tradicionales. Entonces, no podemos cambiar de la noche a la mañana. Tenemos que trabajar con nosotros mismos, ¿no? Para que, trabajando desde nosotros, desde nuestra propia experiencia, poder ya soltar y poder empezar a trabajar ya en las escuelas. Esto ocurría muy, muy frecuentemente. Cuando trabajábamos con los docentes nos decían, ay, no, me decían, Carmen, yo no puedo dictar educación sexual, o yo no puedo hacer las sesiones, porque creo que necesitaría de una persona especializada. Y bueno, entonces nosotros los acompañábamos hasta que ellos tuvieran la seguridad y se sintieran cómodos de hablar del tema, porque tampoco no es una cuestión de presionar. Es muy, muy difícil poder hacer eso. Hay que acompañarlos. También lo que hacíamos en otros momentos, ¿no?, era generar una red de apoyo, ¿no? Conformábamos una pequeña red con la responsable de promoción de la salud, del centro de salud, o de la estrategia de salud reproductiva del adolescente, del centro de salud. Invitábamos a otros actores para que acompañen y puedan también, por ejemplo, en los talleres con padres, apoyarlos. Y así también los docentes sintieron un poco de mayor seguridad y luego ya fueron trabajando ellos solos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos en el futuro? Necesitamos empoderar a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, para que sean ciudadanos que aboguen por sus derechos, ¿no? Eso también necesitamos. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos ser más rigurosos en nuestras implementaciones. ¿Qué es lo que sucede, no? A nivel de nuestros países, ¿no?, normalmente no estamos acostumbrados a evaluar, ¿no? Pero para este tipo de programas y para todos los programas en realidad, deberíamos ser más rigurosos con nuestros registros, con nuestros datos, con nuestras evaluaciones, para poder medir también, no solamente que también estamos haciendo el programa, sino también qué impacto estamos generando en nuestros adolescentes. En realidad estamos disminuyendo la tasa de embarazo no deseado, estamos haciendo que nuestras adolescentes se reduzca también el tema de violencia de género, estamos haciendo que nuestras escuelas sean escuelas más amigables, sean escuelas más inclusivas, sean escuelas donde tanto el hombre como la mujer tengan los mismos derechos. Entonces, todo ello lo vamos a poder lograr siempre y cuando seamos rigurosos en esta implementación. El camino no es tan sencillo, ¿no? Tampoco es complicado, requiere de equipos especializados, capacitados para poder hacer frente a esto. Pero también no vamos a poder lograrlo si no existe voluntad política para trabajar el tema. Entonces, tenemos una tarea muy grande, es un reto, y creo que todos debemos apostar por el trabajo de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, ¿no? Necesitamos que ellos tengan un mundo mejor, tengan un mundo más equitativo, tengan un mundo más igualitario y sobre todo, ¿no?, vivan, como les decía desde el inicio, vivan una adolescencia sana, responsable y basada también en valores, sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Carmen. No sé si me tomé mucho tiempo. Interesante presentación. Quiero dar lectura un poco a algunos mensajes que recibimos aquí. Recibimos mensajes prácticamente de todos los rincones del país, gente de San Pedro, de Qué Ciudad bueno. del Este,
de Coronel Oviedo, de Fernando de la Mora, de San Lorenzo, en fin, prácticamente cada cupé también aquí nos están saludando, de la sede de Orqueta. Es decir, de todas las sedes de la UTIC que estuvieron participando también activamente de esta presentación, de este webinar. Profesora Melba, compañeras, no sé si hay alguna acotación que queramos hacer sobre la presentación de la profesora, antes de entregarle un poco el reconocimiento que tenemos preparado también para ella. Sí, en realidad, antes que nada, agradecerte nuevamente, Carmen, por toda esta magnífica presentación y también por compartir la experiencia que tienen ustedes en Perú. Creo que nos puede servir muchísimo a nosotros. Si bien hay muchas cosas que dependen de, como decías, de las políticas públicas, bueno, creo que nosotros desde la universidad también podemos tomar este tema y hacer lo que realmente no nos corresponde, ¿verdad? Entonces, seguramente en ese sentido vamos a volver a acudir a vos, pedirte tu asesoría, que nos acompañes en este tema. Nosotros estamos innovando la carrera en este tiempo y creo que es el momento justo para incluir estos temas en el programa. Entonces, me pareció muy interesante toda tu presentación, cómo se trabaja desde la educación sexual integral, todo lo que tiene que ver con valores, todo lo que tiene que ver con habilidades sociales. Y bueno, esa forma interesante que tienen ustedes de trabajar, entonces, creo que para nosotros es muy válido y podemos también hacer poder replicar un poco aquí también cómo trabajan ustedes. Entonces, te comprometo públicamente a que puedas acompañarnos en ese sentido a realizar también un programa como el de ustedes, ¿verdad? Gracias, Melba. Sí, yo encantada de poder ayudarles, poder, digamos, trabajar con ustedes, apoyándolos, asesorándolos para que puedan realizar, ¿no? Es todo un reto, en verdad. Cómo trabajar el tema de educación sexual, a mí me parece que es sumamente importante. Como les decía, al inicio es un poquito difícil, después te vas enamorando del tema y después también la gente va entendiendo, los profesores, porque se trata de cosas que también tienen que ver con nuestra vida, ¿no? Entonces, pienso que es sumamente necesario, por lo poco que he podido ver, ¿no? Digamos, desde Paraguay, ¿no? Las cifras que ustedes tienen sobre el tema de maltrato, sobre el tema de abuso sexual, explotación sexual. Entonces, la educación sexual es una estrategia fundamental, ¿no? Para que los niños no caigan en riesgo. Entonces, creo que sí, yo encantada de poder apoyarte y a poder apoyarlos a cada uno de ustedes, ¿no? Muchas gracias, Carmen, porque en realidad creo que es fundamental en la formación del psicólogo y como en este webinar creo que están también muchos alumnos y profesionales del área de enfermería, entonces agradecerles también a ellos y, ¿por qué no?, hacer un programa para todos los de la Facultad de Salud, ¿verdad? Porque creo que, como decías, no es solamente de una profesión, no es solamente de una carrera, sino tiene que ser desde varias miradas, varios enfoques, ¿por qué no a los de derecho también? Creo que hay muchas cosas por trabajar y se puede hacer un programa interesante en este tema. Así es que muchas gracias. Creo que tenemos con este webinar un cierre hermoso de nuestro ciclo de conferencias. Y bueno, agradecerte una vez más por tu tiempo y por compartir con nosotros tu experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Melba. Doctor Hugo Ferreira, como para ir cerrando ya el encuentro de esta noche, una reflexión. Bien, creo que fue muy interesante la presentación de la profesora Carmen. Y bueno,
Este es un tema realmente muy rico. El tiempo fue muy corto como para abarcar tantas particularidades que están relacionadas con la educación sexual. Creo que, como decía Melba, esto sería un inicio, sería bueno después ir profundizando dentro del mismo tema, ¿verdad? Porque necesitamos una educación sexual. Toda la sociedad requiere de manera a manejarlo sin tabúes, con equilibrio y conociéndose cada uno y conociendo, digamos, la importancia de la sexualidad en la vida humana. Agradezco a la profesora por esta ponencia. Ya le comprometió Melba si puede seguir acompañándonos y espero que los participantes hayan aprovechado suficientemente la ponencia de nuestra profesora. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor rector, profesor doctor Hugo Ferreira, también entonces participando activamente de esta conferencia. Y la UTIC quiere hacer entrega de un reconocimiento a nuestra profesora, nuestra conferencista de esta noche, al cual vamos a dar lectura. La Universidad Tecnológica Intercontinental otorga el certificado de agradecimiento a la magíster Carmen Cavero por su disertación en el conversatorio virtual Hablemos de Educación Sexual, realizado a través de la plataforma Facebook Live como parte de los festejos del 25 aniversario de la UTIC, el día jueves 27 de mayo de 2021. Firman este reconocimiento el profesor licenciado Raúl Salinas, vicerrector de vinculación, el profesor doctor Domingo Pedroso, vicerrector académico, profesor doctor Ricardo Benítez, vicerrector de investigación científica y tecnológica, y el profesor doctor Hugo Ferreira, rector de la UTIC. Muchas gracias. De esta manera, entonces, estamos llegando al final. Queremos dejarle este espacio para un último mensaje a nuestra conferencista antes de cerrar definitivamente el evento. Bueno, agradecerles por el espacio, porque para mí siempre me torna muy agradable trabajar el tema de educación sexual. Me siento muy útil, me siento que estoy como pez en el agua. Entonces creo que a su disposición para colaborar y apoyar en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias a cada uno de ustedes, muchas gracias especialmente al rector que ha estado ahí presente escuchándonos. Espero que alguito hayan aprendido. Gracias. Muchas gracias, profesora Carmen Cavero. Agradecemos entonces a todos los que estuvieron participando de esta conferencia y de esta manera llegamos al cierre de este nuevo encuentro. Nos despedimos deseándole a todos muy buenas noches y hasta un próximo encuentro.